Desde el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX, mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. Radio Fiscal presenta su noticiero fiscal de hoy, 21 de enero de 2022. Principales indicadores financieros: INPC 2022 México, último INPC publicado en diciembre de 2021, cerró en 117.308. Tipo de cambio dólar contra el peso mexicano al 21 de enero de 2022 cierra un dólar a 20.4600. Salarios mínimos vigentes en México. Zona libre de la frontera norte 260.34. Resto del país 172.87. Unidad de medida de actualización UMA 2022, diario 96.22, mensual 2925.09, anual 35.101.08. Radio Fiscal, Noticiero Fiscal, presenta Noticias SAT. ¿Por qué pagamos impuestos en México? Porque así lo dicta la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 31, fracción cuarta, que habla de las obligaciones de los mexicanos. La fracción cuarta del artículo 31 de la Constitución dice: son obligaciones de los mexicanos contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. En otras noticias, la clasificación de las contribuciones. Noticias SAT, Código Fiscal de la Federación. Las contribuciones se clasifican en 4: impuestos, aportaciones de seguridad social, contribución de mejoras y derechos. Los impuestos son el IVA, el ISR, las aportaciones de seguridad social, el IMSS, el SAR y el Infonavit. Las contribuciones de mejoras son las establecidas en ley a cargo de las personas físicas y morales que se beneficien de manera directa por obras públicas. Y los derechos son las contribuciones establecidas en ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. En otras noticias, SAT, accesorios de las contribuciones. ¿Qué son los accesorios de las contribuciones? Son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y la indemnización a que se refiere el, el séptimo párrafo del artículo 21 del Código Fiscal de la Federación. Todo esto que le mencioné, recargos, sanciones y gastos de ejecución, se consideran accesorios de las contribuciones y participan de la naturaleza de estas, siempre que en este código se haga referencia, cuando se hable únicamente a contribuciones, no se entenderán incluidos los accesorios, con excepción de los dispuestos en el artículo primero. Es decir, que cuando el SAT emite un requerimiento para cualquier contribuyente, donde le hace saber que no pagó un impuesto de tal cantidad, por ejemplo, 1,000 pesos, le dice: usted no pagó el impuesto del ISR de diciembre por la cantidad de 1,000 pesos. Y cuando le envía el requerimiento con la multa, le dice: bueno, usted debe 1,000 pesos más lo que el SAT le cobra, actualizaciones y recargos, pero por la labor del requerimiento, es decir, Finanzas del Estado normalmente es quien le lleva la notificación y ellos le cobran un recargo, le pueden cobrar una sanción o un gasto de ejecución y también una indemnización. ¿Sí? Todo esto se lo cobran adicional al impuesto requerido, que de por sí el SAT ya le está considerando el impuesto requerido más la actualización y el recargo.
y por otra parte, el ejecutor, el que le manda a cobrar ese impuesto, que es finanzas, le va a cobrar recargo, sanción, gasto de ejecución y la indemnización. Todo esto se conoce como accesorios de las contribuciones. En otras noticias, SAT, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación, ¿qué son los aprovechamientos y qué son los productos para efectos fiscales? El artículo 3 del Código Fiscal de la Federación dice que los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, distintos de las contribuciones. Y los productos son contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. Esto es, pues, la diferencia entre aprovechamiento y productos. En tanto que los aprovechamientos son ingresos que percibe el Estado por funciones de derecho público, mientras que los productos son las contraprestaciones por los servicios que preste el Estado en sus funciones de derecho privado. En otras noticias, SAT, ¿qué información se integra en el complemento cartaporte? ¿Qué es el cartaporte? Esta es la noticia de cartaporte. El cartaporte es un documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, al cual se le incorpora el complemento cartaporte. Esto nace como una nueva disposición fiscal, dado el caso y la situación del contrabando de mercancías. Este es el principal objetivo por el cual se implementó el cartaporte. Toda la información relacionada con el cartaporte integra el complemento de cartaporte y tiene que ver con los bienes o mercancías, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos, así como lo referente al medio por el que se transportan, ya sea por la vía terrestre, aérea, marítima o fluvial, y en su caso, incorporar la información para el traslado de hidrocarburos y petrolíferos. El 1 de mayo de 2021 se publica en la página del SAT. El 1 de junio de 2021 entra en vigor del uso complemento como opcional. El 26 de octubre de 2021 se publica documentación técnica de la versión 2.0 del complemento, instructivo de llenado por tipo de transporte. El 1 de diciembre de 2021 da inicio de vigencia de la versión 2.0 del complemento como uso opcional. El 1 de enero de 2022 nace como uso obligatorio de la versión 2.0 del complemento cartaporte. El 31 de marzo de 2022 es el fin de periodo de transición sin multas ni sanciones para el uso obligatorio para operaciones de comercio exterior. Cuando usted traslade mercancías, debe generar previamente el CFDI con el complemento cartaporte. Así podrá acreditar su legal estancia. También podrá acreditar la tenencia de la misma durante el traslado, acompañándola con el archivo digital o la representación impresa. La información que usted debe registrar en el complemento cartaporte dependerá de los sujetos que intervengan en la operación, el medio de transporte y el tipo de CFDI, ingreso o traslado. Los beneficios que usted va a obtener son identificar a detalle las mercancías para tener la certeza de que se transporta y las rutas que sigue, conocer el origen y destino de las mercancías para los casos de verificación aleatorias que permitan anticiparse a los riesgos o amenazas en el traslado, brindar información para establecer estrategias que garanticen la seguridad de tránsito en las distintas rutas, contar con elementos que permitan verificar las operaciones realizadas por las personas que participan en el traslado de mercancías, proporcionar elementos a las dependencias públicas responsables de la vigilancia y control de las vías de paso para verificar las mercancías y acreditar su legal estancia y tenencia durante su traslado,
Fortalecer también el comercio formal, combatir la informalidad y, lo más principal de todo esto, el contrabando. Para efectos de la carta aporte, usted debe tener un material adicional que esto viene en las modificaciones a las reglas de la resolución miscelánea fiscal y se conoce como complemento carta aporte. Los requisitos, punto número 1, los requisitos que cumplan las representaciones impresas de la factura, ¿sí? Aquí, en este caso, el requisito viene dentro de las modificaciones a las reglas de la resolución miscelánea fiscal, ¿sí? Y es la representación impresa en papel o en archivo digital, debe cumplir con varios requisitos. El transportista la emite al cliente, se genera por el traslado de los bienes o mercancías, se hace el traslado y de lo establecido en la normatividad aplicable, que es la normatividad la cual deberá incluir los datos definidos en el instructivo de llenado del complemento cartaporte. Punto número 2, factura de tipo ingreso con la que se acredita el transporte de mercancías. Esta parte de la factura es parte del complemento cartaporte. La factura de tipo ingreso con la que se acredita el transporte de mercancías. Si usted se dedica a trasladar bienes o mercancías por cualquier medio de transporte, ya sea autotransporte de carga, aérea, marítimo o ferroviario, incluyendo el servicio de paquetería y mensajería, grúas de arrastre, así como de salvamento y depósito de vehículos, traslado de fondos y valores, materiales y residuos peligrosos, entre otros, tome en cuenta que debe emitir y entregar a sus clientes una factura de ingreso con el complemento cartaporte por el servicio realizado. Cuando la mercancía que usted traslade proviene del extranjero, podrá demostrar su legal estancia en el país al portar factura con complemento cartaporte, donde se registra el número del pedimento de importación. Para realizar el transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos, siempre debe portar la factura con el complemento cartaporte y la información del complemento de hidrocarburos y petrolíferos por el servicio de traslado. Recuerde que si contrata el servicio para el traslado de sus mercancías, debe proporcionar al transportista los datos exactos de lo que lleva. Para esto, pues debe consultar el instructivo de llenado del complemento cartaporte para que emita la factura de forma correcta y fácil. Punto número 3. La factura de tipo traslado con la que se acredita el transporte de mercancías. La factura de tipo traslado solo se podrá ser generada cuando el traslado de los bienes o mercancías se realice en vehículos propios por las siguientes personas: dueños de los bienes o mercancías, quien tenga derechos sobre la mercancía, personas intermediarias o agentes de transporte. Estos tres son los que la factura de tipo de traslado solo podrá ser generada cuando el traslado de los bienes o mercancías se realice en vehículos propios o por las siguientes personas, que son los dueños de los bienes de la mercancía, también quien tenga el derecho sobre la mercancía y también la persona intermediaria o agente de transporte. La factura debe contar con las siguientes características. El valor de la factura será de 0. El RFC registrado como emisor deberá ser igual al del receptor. Se deberá registrar la clave del producto y servicio que se indique en el instructivo de llenado del complemento cartaporte. Para realizar el transporte o distribución de hidrocarburos o petrolíferos por sus propios medios, debe portar factura con el complemento cartaporte por el servicio de traslado, información del complemento de hidrocarburos y petrolíferos. Si su mercancía viene del extranjero, debe demostrar su legal estancia en el país al portar la factura de traslado con complemento cartaporte en la que se registre el número del pedimento de importación. Punto número 4. Traslado local de bienes de mercancías. Punto número 5. Factura con complemento cartaporte en la prestación de servicios de paquetería o mensajería. Punto número 6. Servicios de traslado de fondos y valores a nivel local. Punto número 7. Emisión de factura en la prestación de servicios de grúas, servicios auxiliares de arrastre, salvamento y depósito de vehículos a nivel local. Emisión de factura. Punto número 8.
emisión de factura con complemento cartaporte en servicios de distribución de hidrocarburos a nivel local. Punto número 9, emisión de factura con complemento cartaporte en la prestación de servicios de transporte consolidado de mercancías. Existen 4 tipos de servicios de transporte. El primero es el autotransporte terrestre, el segundo es el autotransporte marítimo, el tercero el autotransporte aéreo y el cuarto autotransporte ferroviario. En el caso de los 4, el procedimiento es similar. ¿Sí? Deben de emitir un CFDI con complemento cartaporte, deben tener o considerar un CFDI de tipo ingreso, ¿sí? Lo más importante es poder saber el procedimiento. ¿Cómo se debe emitir el CFDI de tipo ingreso con complemento cartaporte? Los pasos que usted debe realizar son de la siguiente manera. Punto número 1. Si se dedica a la prestación de servicios de traslado de bienes o mercancías, debe estar dado de alta en el RFC y contar con el permiso correspondiente otorgado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Si el cliente le contrata para realizar el traslado de los bienes o mercancías, punto número 2. Punto número 3. Debe solicitar al cliente que le proporcione la información relacionada al traslado de los bienes o mercancías. Punto número 4. Realizar la captura en el CFDI de los servicios de transportación que prestará y en el complemento cartaporte informar los bienes o mercancías a transportar, ubicaciones de origen, puntos intermedios y destinos propietarios o propietarias, arrendatarios o arrendatarias y operadoras u operadores, así como los datos del autotransporte. Punto número 5. Realice el traslado de bienes o mercancías con el complemento cartaporte. Acreditará usted legal tenencia mediante su presentación impresa o el archivo digital correspondiente. Punto número 6. La autoridad responsable realiza verificación aleatoria en los puntos de control. Usted, cuando reciba una revisión aleatoria, no se va a preocupar porque usted ya trae toda la documentación requerida. Y punto número 7, entrega los bienes o mercancías en el destino acordado y con esto usted finaliza el servicio. Tiene que tener un CFDI de tipo de traslado. El CFDI es el documento fiscal digital que se emite para amparar el traslado de mercancías en territorio nacional, al cual se le incorpora el complemento cartaporte. ¿Cómo se debe emitir el CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte? Los pasos se deben realizar de la siguiente manera. Punto número 1. El propietario intermediario o agente de transporte requiere trasladar bienes o mercancías. Punto número 2. Emitir un CFDI de tipo traslado con complemento cartaporte. Informar los bienes o mercancías a transportar, ubicaciones de origen, puntos intermedios y últimos destinos, propietarios, arrendatarios y operadores u operadoras, así como los datos del autotransporte. Punto número 3. Realizar el transporte de los bienes o mercancías por sus propios medios. Punto número 4. Va a verificar siempre en cualquier punto de control la mercancía de traslado con su complemento cartaporte y su CFDI. Y punto número 5. Va a llegar al o a los destinos indicados y con esto finalizar su traslado. Recuerde que si la factura electrónica que emita a sus clientes por servicio de transportación no contiene el complemento cartaporte, no la podrá usar para amparar deducciones. Esta es, pues, la información SAT de cartaporte y qué información se integra en el complemento cartaporte. Nuevo régimen simplificado de confianza. En otras noticias SAT, el nuevo régimen simplificado de confianza, mejor conocido como RECICO, entró en vigor a partir del 1 de enero de 2022. Este nuevo régimen tiene el objetivo de poder incrementar el padrón de contribuyentes en el SAT. Es un régimen demasiado amplio y tiene demasiada cobertura. Si usted tributa actualmente en el régimen de incorporación fiscal, podrá tributar en este nuevo régimen. También si usted pertenece al régimen de sueldos y salarios, también usted podrá tributar si pertenece al régimen de actividad empresarial
También usted podrá tributar si pertenece al régimen de arrendamiento y también si pertenece al régimen de honorarios, siempre y cuando no rebase de 3.500.000 en el año. En otras noticias del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, atención médica en el servicio de urgencias en el IMSS. La atención médica en el servicio de urgencias en el IMSS, usted la puede solicitar si presenta un problema médico o quirúrgico que ponga en peligro su vida, un órgano o una función vital. La homoclave en el IMSS es la 03-028. ¿Qué es, pues, este trámite? Si usted requiere una atención médica de urgencias, usted lo puede solicitar en el IMSS cuando su vida, uno de sus órganos o la función del mismo esté en peligro, recibirá atención médica en el servicio de urgencias. ¿Quién lo puede realizar? Derechohabientes del IMSS con vigencia de derechos. En caso de no ser derechohabiente, se debe de pagar el servicio de acuerdo al procedimiento de recuperación de gastos, por lo que si usted es derechohabiente, es importante mostrar que cuenta con sus derechos vigentes. ¿Dónde puede realizar este servicio? El servicio se realiza en las unidades médicas que cuentan con el servicio de urgencias y el horario es las 24 horas durante los 365 días del año. ¿Se puede realizar en línea? No, el servicio es presencial. ¿Cuál es el costo de este servicio? El servicio es gratuito para asegurados del IMSS con vigencia de derechos, para no derechohabientes conforme al procedimiento institucional para tal fin. ¿Qué documentos necesita y cuáles deben ser sus características? Identificación oficial vigente, como puede ser credencial para votar o pasaporte o cédula profesional, credencial ADIMS original, para extranjeros pasaporte o forma migratoria original, cartilla nacional de salud original. ¿Es necesario llenar algún formato? No. ¿Qué información necesito conocer antes de realizar este servicio? Bien, urgencia es todo problema médico o quirúrgico que pone en peligro su vida, un órgano o una función y requiere atención inmediata. En caso de acudir a urgencias, usted puede ir al hospital más cercano para solicitar atención, aunque no sea el hospital que le corresponda. Cuando usted acuda al servicio de urgencias, ubique el área de clasificación de pacientes triaje. En el área de triaje le harán una valoración médica rápida donde clasificarán el nivel de su gravedad. Se entiende por urgencia sentida o sin urgencia aquella situación que afecte su salud y que uno mismo o a la familia perciba como amenazante, pero médicamente no implique riesgo a corto plazo para la vida, un órgano o una función y debe ser atendida de manera ambulatoria en la unidad de medicina familiar correspondiente. Es importante que usted mantenga consigo mismo cualquier documento donde aparezca su número de seguridad social, ya que le ayudará a verificar si está dentro de la vigencia de derechos y evitará que el servicio se genere sin ningún costo. En otras noticias, SAR, proyectos de vida. ¿Quiere usted lograr un viaje especial? Aquí le diremos cómo en su próxima edición. Esté pendiente en la próxima edición. Le vamos a explicar el tema de proyectos de vida, cómo lograr un viaje, cómo programarlo, cómo poderlo hacer desde el proyecto de un sueño hasta la completación de una realidad. Uno de los mayores anhelos es poder lograr hacer un viaje especial. En otras noticias, SAT. El SAT le permite deducir los gastos por construcción de Infonavit. Si usted es contribuyente y usted se dedica dentro de sus actividades o giros, tiene la actividad de construcción, usted puede construir y los gastos que usted derive de ello los puede deducir siempre y cuando se dedique a esta actividad o giro, ¿sí? En el caso de que usted quiera construir su casa con Infonavit, en la próxima edición le voy a explicar cómo construir su casa con Infonavit a través del proyecto de construcción de casas para
fines de beneficio en el caso de ser trabajador con el derecho a usar su crédito del Infonavit. Radio Fiscal presentó su noticiero fiscal del 21 de enero de 2022. Usted fue informado de las noticias más importantes a la hora de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. Un servidor contador público, Pedro Linares Manuel, les da las gracias por la oportunidad que nos dieron de llegar hasta donde usted se encuentre, en el trabajo, en el hogar, viajando. Usted fue informado. Muchas gracias a el canal de YouTube Radio Fiscal por permitirnos transmitir hasta los horizontes y también al canal de TikTok Radio Fiscal por permitirnos transmitir por medio de cápsulas informativas. Muchas gracias, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un bendecido y exitoso día. Muchas gracias.